Y quiero empezar mostrándoles a ustedes algo que me llamó profundamente la atención. Quiero que leamos lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 68, versículos 7 al 10. Como siempre leeremos en la Nueva Traducción Viviente. Salmos, capítulo número 68, versículos 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Creo que le va a aparecer en su pantalla, ya en mi pantalla va a aparecer también. Quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor en este momento. Y es: oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales. Delante de ti, el Dios de Israel, el Dios del Sinaí, delante del Dios enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. Y quiero en este momento, antes de darle el título, el cual voy a pedirle que usted pueda escribir, llevarlo a recordar lo que para tal vez algunos fue su primera clase de tecnología en el colegio. Si a alguien le pasó lo mismo que yo voy a contar, por favor me escribe amén. Cuando por primera vez en mi escuela, colegio, me dieron clase de tecnología, me sorprendió la primera clase porque la profesora de tecnología lo primero que nos enseña es la diferencia entre un pueblo nómada y entre un pueblo sedentario. Y entonces ella nos empieza a explicar que el primer gran avance tecnológico de la historia fue que el hombre dejara de ser un nómada y se transformara en un sedentario. Las poblaciones tenían que encontrar lugares donde pudieran establecerse y justo en esos lugares podían empezar a desarrollar lo concerniente a la vida. Y entonces veíamos que la descripción de estos asentamientos pues eran poblaciones cercanas a ríos, poblaciones cercanas a fuentes hídricas donde tuvieran agua, donde tuvieran sombra, donde tuvieran vegetación, porque donde había agua, donde había recursos, la vida podía funcionar. Sin embargo, la palabra del Señor hoy nos está refiriendo a un lugar completamente distinto a las verdes praderas o a las verdes selvas tropicales donde la humanidad podía desarrollarse de una manera efectiva. Y nos está hablando literalmente de un desierto. Pero lo interesante de esta palabra es que al parecer el desierto, aunque no es un escenario muy agradable, aunque no es un escenario muy favorable, parece ser parte de la vida. Hay un lugar en la tierra que los marineros descubrieron, y no descubrieron de una manera muy agradable. Tomaban las embarcaciones que viajaban desde el continente americano y algunas desde el continente europeo. Y cuando llegaban a la costa de un desierto llamado Namibia, es la costa del continente africano que conecta con el océano Atlántico. Y creo que le van a presentar unas fotografías que pedí que colocaran. Pero lo interesante de este desierto es que una vez las embarcaciones llegaban hasta este lugar, generalmente encallaban ahí, se atoraban. Lo cual hasta el sol de hoy hace que este escenario, este desierto, sea considerado como un cementerio de embarcaciones. Muchas de las personas que naufragaban o que encallaban en estas costas salían de sus barcos y empezaban a caminar buscando un lugar donde reposar, donde tener recursos. Pero la sorpresa era que el desierto empezaba, pero no se acababa. Era un lugar extenso, grande. Y por eso hoy por hoy es fácil en el desierto de Namibia encontrarse no solamente esqueletos de embarcaciones, sino también restos de humanos enterrados en la arena de aquel desierto. Como podemos ver, el desierto no es un lugar muy placentero, pero hoy quiero mostrarte que sí es un lugar
muy necesario. Por eso titulé la palabra de esta noche de la siguiente manera. Creo que le va a aparecer en la pantalla y voy a pedirle que por favor lo escriba en la barra de comentarios, y es: caminando en tierra árida. Otra vez, caminando en tierra árida. Y quisiera regresar a lo que dice la palabra del Señor en Salmos 66:7. Dice: oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías. Y lo primero que quiero mostrarte es que en primera instancia caminamos en tierra árida. Escriba por favor el primer punto: por un cambio de Dios. Otra vez, caminamos por tierras áridas en primera instancia por un cambio de Dios. Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que renueva. Dios es un Dios que hace lo imposible posible. Y creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos necesitado y hemos pedido por un cambio. De hecho, el pueblo estaba atravesando por uno. La palabra del Señor dice que luego de 400 años de vivir en Egipto, su mentalidad era la mentalidad de esclavos. Su mentalidad y su cosmovisión de la vida era de esclavitud. Permítame por favor invitarlo a que leamos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo número 3 versículos 7 al 9. Nos va a aparecer en la pantalla, pero quiero que escriba esta cita por favor. Éxodo capítulo número 3 versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Permítame leerlo. Dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra, una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heteos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan los egipcios de ellos. Noten la palabra del Señor como la respuesta de Dios al problema de los hebreos, de su pueblo, es un cambio. Otra vez, cuando Dios ve que alguien está pasando problemas, lo primero que Dios quiere hacer con esa persona es traer cambios. La palabra me muestra que el pueblo estaba clamando y pidiendo a Dios, y Dios vino en respuesta a través de esa situación. O sea, Dios quería traer a ellos cambios. Pero cuando usted empieza a leer en la palabra, usted se va a encontrar con algo sorprendente, y es que Egipto representaba una condición de esclavitud. Egipto representaba una mentalidad y una región de problemas. ¿Y qué hace Dios? Los saca del problema y los manda al desierto. Pero si el desierto es problemas, ¿por qué Dios me saca de un problema para meterme a un desierto? ¿Acaso lo ideal de la vida no sería salir de lo malo y entrar a algo bueno? ¿Acaso no es lo justo? ¿Acaso no oramos por eso? Cuando de repente el problema en el hogar, el problema en la economía, el problema en la salud, el problema en las emociones, en los sentimientos, en las relaciones llega, y tú dices: estoy cansado de esto, Señor, ayúdame. Lo que esperamos es que Dios sencillamente nos dé un panorama más bonito. Pero no. La Biblia dice que lo que Dios hizo con el pueblo fue llevárselos por tierras áridas. Los mandó al desierto. Y quiero que escriba esto, por favor. El desierto es la estación de la formación. Escríbalo, por favor. El desierto es la estación de la formación. Mire, cuando usted entiende que Dios diseñó los desiertos para traer formación a nuestra vida, entonces se va a dar cuenta
que lo más importante que una persona debe entender no es qué está viviendo, sino qué está aprendiendo. Otra vez. Caminar por tierras áridas, que claramente no es fácil, no es cómodo y no es de nuestros gustos, no nos tiene que llevar a enfocarnos en qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy viviendo, sino en qué estoy aprendiendo. Hay gente que le ha pedido a Dios cambios. Hay gente que le ha pedido a Dios transformación. Hay gente que le ha dicho: Señor, estoy cansado de esto. Y Dios dice: ok, te voy a dar una nueva vida. El problema de muchos de nosotros es que no entendemos que cuando le pedimos a Dios un cambio, tenemos que estar listos, porque lo primero que Dios va a procesar no es mi entorno, sino mi vida. Otra vez, cuando se trata de los cambios que le pedimos a Dios, lo primero que Él va a hacer no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, la formación va a darle, escuche bien, el nivel a su vida para poder mantenerse en la bendición. Permítame por favor ilustrárselo con dos hombres bíblicos. El primero se llama Jacob. Jacob era un hombre sobre el cual había reposado una promesa de Dios, pero con la misma fuerza que reposó la promesa, con la misma fuerza reposaron sus errores. Tenía una promesa, pero tenía una sarta de errores en su vida. Y cuando Dios ve que tu promesa es grande, pero tus errores son grandes, Dios va a empezar a procesarte, porque el interés de Dios no es dañarte, sino conectarte a tu promesa. Y el gran problema de la gente que tiene promesas de Dios pero no el cumplimiento es que le huyen a la formación de Dios. Y será la formación de Dios la que permitirá que puedas entrar a sus promesas. Por eso Dios manda a Jacob literalmente a un desierto. Llega a la casa de su tío Labán, región cananea. Más adelante vamos a ver por qué esta región misteriosamente es una región muy fértil, pero a su vez en su gran mayoría es un territorio desértico. Llega Jacob a ese lugar, y llega Jacob ¿a qué? A vivir las pruebas que un desierto demandan. Pero el Jacob que entró a la casa de Labán no es el mismo que salió de la casa de Labán, porque en ese lugar todas y cada una de las dificultades que vivió, Dios las usó no para decirle: mira lo que viviste, sino mira lo que aprendiste. Y ahí es donde está la clave. Hay gente que no aprende. Viven, pero no aprenden. Repiten los errores con distintas personas. Si algo nos enseñan los desiertos, es que las circunstancias pueden cambiar. Yo he visto personas con una vida muy organizada y de repente perderlo todo. El desierto te enseña que lo que creías estable se puede volver inestable. Pero no solamente el desierto te enseña que las circunstancias pueden cambiar, el desierto también te enseña que la gente también puede cambiar. Hay gente que dice: no, es que yo soy así y así moriré. Gústele al que le guste, usted es un buen candidato para un desierto. Porque yo he visto soberbios quebrarse en el desierto. He visto gente celosa quebrarse en un desierto. He visto gente arrogante quebrarse en un desierto. He visto gente que cree que vale por lo que tiene quebrarse en un desierto. He visto gente enamorada, picaflores, cambiar en un desierto. He visto gente que dice: no, yo no necesito hacer la voluntad de Dios, yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana. Los he visto quebrarse en un desierto. El desierto también cambia a la gente. Si no, pregúntele a José, a quien Dios le dio una promesa, pero le dio un desierto. Y le dijo: usted necesita ser procesado, mijo, así que al desierto. Y las circunstancias cambiaron, pero cada uno de los problemas que José se topó en su proceso eran los que estaban preparándolo para la promesa que Dios le había dado. Y aquí quiero soltar una palabra, y todos aquellos que la creen y la reciben, quiero que escriban amén en esta preciosa noche, y es esta: aunque el desierto ha traído dolor a tu vida, el dolor no se comparará con lo que aprendiste, porque lo que aprendiste te va a conectar a la promesa que Dios diseñó y preparó para ti. Si alguien lo cree, quiero que escriba amén en esta preciosa noche, por favor, porque el desierto es parte del proceso, porque en ese proceso Dios te quiere cambiar. Hay gente que aprendió el valor de tener cuando perdió.
Para Dios es más importante lo que tú aprendes que lo que tú vives. Olvídate. Señor, ¿por qué esto tan duro? Hay gente, gracias Eddie, está listo para casarse. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Hay gente que se pasa la vida quejándose de lo que no le sale bien. Se pasa la vida quejándose de lo que no le funciona. Y no han entendido que no se trata de lo que perdiste, de lo que llegó, de lo que se fue. No, se trata de lo que aprendiste. Hay gente que se mete en noviazgos, relaciones, sufren, les va mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que como no aprenden, les toca otro chicharrón. Porque usted aprende en el desierto, o si no, Dios lo deja ahí. Si no, pregúntele a Israel. La historia bíblica dice que ellos no debían durar tanto tiempo ahí. Es más, se conectaron con la primera frontera de la tierra prometida en Cades Barnea, cuando mandan los 2 espías. Pero como no estaban listos, Dios dijo, ok, ustedes no están listos para la promesa. Y quien no está listo para la promesa, sí estará listo para el desierto. O aprendes, o aprendes. Dios, escuche bien, ha entendido. Dios quiere hacernos entender que la mejor forma de cambiar nuestras circunstancias es cambiando nuestra propia vida. Permítame, por favor, antes de pasar al segundo punto, mencionarle algo, y es: ¿qué cambia Dios en nuestro desierto? ¿Quiere saber? Se lo voy a dictar para que lo escriban. Vamos a colocarlo ahí en la barra de comentarios. ¿Qué cambia Dios en nuestro desierto? Primero, en el desierto Dios nos hace buenos y mejores administradores. El desierto nos enseña a administrar. El desierto le enseña que usted no puede malgastar sus recursos. Es que tener la plata y no tenerla comprometida es una elegancia. Porque usted va y gasta. Y hágale. ¿Y qué quieren? Y hágale. Pero cuando llega al desierto, usted tiene que medir hasta el último pesito. Uy, Señor, esto tan duro, Padre. Yo mercando, comparando precios. Yo, ¿cuándo me imaginé eso en la vida? Pues el problema es que usted no necesita plata, necesita ser un buen administrador. Porque un buen administrador consigue plata, pero un mal administrador, aunque la tenga toda, la pierde. Por eso el desierto te educa. Y no solamente estoy hablando de plata, estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de todos los recursos que pudiéramos tener. Pero otra cosa que hace el desierto, nos hace dependientes de Dios. Permítame detenerme en lo que dice Éxodo 16:4. Lo van a colocar en la pantalla. Éxodo 16:4. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Wow. O sea, uno de los patrones que Dios usa para saber qué tan obedientes somos son los desiertos. Mire, para Dios era importante que ellos comieran. Todos los días les daba alimento. Así que no me malinterprete, no es que a Dios le guste sufrir, verlo sufrir. Lo que pasa es que a Dios le encanta tu obediencia. Dios valora y prefiere tu obediencia por encima de tus recursos. Y es lo que mucha gente no ha entendido. Por eso el desierto te enseña a depender de Él. ¿Cuántas personas en medio de las dificultades que han vivido pueden testificar y decir: pastor, cuando se me cerraron todas las puertas, las del cielo jamás se me cerraron? ¿Dónde aprendieron eso? En un desierto. El desierto es una bendición. Otra cosa que hace el desierto, nos enamora más de Dios. El desierto nos enamora más de Dios. Profeta Oseas escribe en uno de sus versículos una frase maravillosa, y es que Dios decidió tomar a Israel, llevarla al desierto y enamorarla otra vez de Dios. ¿Cuánta gente
necesitó un desierto para volver a poner sus ojos en Dios. Necesitó que ese hogar estuviera a punto de desbaratárseles para volver a poner sus ojos en Dios. Necesitó que la vida se les frustrara y se les fracasara para volver a poner sus ojos en Dios. Necesitó pasar por momentos de escasez para volver a poner sus ojos en Dios. Y hay una frase que siempre he dicho y la voy a repetir hoy: benditos sean los desiertos que nos han traído a los pies de Cristo otra vez. Pero déjeme darle el segundo punto de esta enseñanza de hoy. Y con esto voy a terminar. Y es que caminamos en tierra árida no solamente por un cambio de Dios, sino en segunda instancia, le va a aparecer aquí, porque por un propósito de Dios. O mejor, porque Dios tiene un propósito. Otra vez, caminamos en tierra árida. Quiero que alguien lo escriba, pero lo escriba con fe, por favor, porque Dios tiene un propósito. Y ahora quiero que por favor vaya mucho más al fondo con su fe. Y quiero que escriba esto: en medio de mis desiertos, Dios tiene un propósito. Alguien tiene que declararlo hoy con fe. Ustedes no están aquí sentados frente a mí en la iglesia, están en sus casas, están en la calle, van en su carro. No sé dónde están en este momento. Tal vez en su oficina, en su trabajo, en una clínica. No sé dónde me estás viendo, pero quiero que creas y guardes en tu corazón la palabra que hoy Dios te está dando a través de esta vasija de barro. Y es esto: en medio de tu desierto, Dios tiene un propósito. Con ese dolor que estás viviendo, Dios tiene un propósito. En ese territorio que tú ves infructífero, en ese terreno que no es agradable, Dios tiene un propósito. Déjame leerte lo que dice la palabra del Señor en Salmos. El versículo 8 dice: la tierra tembló y los cielos derramaron lluvias raudales. Delante de ti, el Dios del Sinaí, delante del Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, ojo, finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo lo necesario. Quiero que escuche esto que le voy a decir hoy. El propósito de Dios siempre es sobrenatural y poderoso. Otra vez, sobrenatural y poderoso. Sobrenatural significa que va por encima de lo natural. ¿Qué es lo natural de un desierto? ¿Qué es lo natural de un desierto? Que me muera, que tenga faltantes, que no sobreviva. Es lo natural del desierto. Pero lo sobrenatural es que lo que me tenía que hacer daño, Dios lo va a usar para que me haga bien. Si alguien me está entendiendo, quiero que escriba amén, por favor, a esto, porque es poderoso. Quiero que escribas amén a lo que estoy diciendo hoy. Mira, voy a pedirle, David, ¿está listo el video? ¿Puedes poner el video sin audio mientras que yo sigo hablando? Confírmame si eso es posible, por favor. Sí, ponlo por favor en este momento. Mire, este video que usted está viendo en este instante es un video de Israel. Este video nos dice que actualmente la tierra de Israel tiene el 70% de su territorio es desértico. Tiene dos fuentes hídricas muy características, además del mar Mediterráneo. Es el Mar Rojo, uno de los lugares más tóxicos de la tierra. Es el lugar más salado y más cercano a la profundidad del mar. Además de esto, es una población desértica. Pero lo que usted está viendo ahí es que sorprendentemente el pueblo de Dios logró hacer de un terreno desértico una tierra productiva. En el desierto hay cosechas. En el desierto hay frutos abundantes.
En el desierto tienen vino. Del desierto producen frutos espectaculares y todo lo logran porque la tecnología de este pueblo es impresionante. Este video no es espiritual, es un video técnico y nos dice que ellos desarrollaron tecnología aún desde 1930 para convertir el agua salada, quitarle la sal y volverla agua potable, sin mencionar que un alto porcentaje del agua que consumen la vuelven a utilizar. Es poderoso lo que este pueblo logra. Ya puedes quitar el video, hijo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios les prometió a ellos y les dijo: ustedes van a salir de Egipto, los voy a conducir con el desierto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El problema es que la tierra que fluye leche y miel, en su gran mayoría, es un desierto. Otra vez, en su vasta extensión, 70% es un desierto. El tema, así como el propósito de Dios es sobrenatural, Dios siempre logrará que lo que tú veías como perdido tenga esperanza. Escuche bien, el propósito de Dios tiene tres cosas que quiero que escriba en este momento, por favor, son muy importantes. Primero, el propósito de Dios hace que lo improductivo vuelva a producir. El propósito de Dios hace que lo que te vio sufrir te vea disfrutar. Y por último, el propósito de Dios hace que lo que un día fue tu carga, ahora lo veas como tu mayor bendición. Si alguien está entendiendo lo que yo estoy enseñándole en esta noche, quiero que sepas y guardes y atesores en tu corazón esto: Dios nos hará caminar por tierras áridas. Dios intencionalmente hará que nuestro matrimonio pase por tierras áridas. Intencionalmente hará que nuestra economía pase por tierras áridas. Intencionalmente hará que nuestra salud pase por tierras áridas. Pero si hay algo que quiero que guardes en tu corazón, y como tu pastor de jóvenes quiero enseñarte en esta tarde, tú que me ves en vivo o en otro momento del día, porque alguien te compartió esta predicación, porque entraste a YouTube, porque la viste en otro escenario, no sé, yo quiero que escuches esto, lo guardes y lo atesores en tu corazón. Y es que lo más importante no es lo que tus ojos están viendo, no es la tragedia que hoy estás viviendo, sino lo que estás aprendiendo, porque Dios te va a cambiar, y te va a cambiar porque tiene un propósito, y ese propósito es gigantesco. Ellos llegaron a su tierra y sobrenaturalmente Dios hizo que un desierto floreciera, y esto sucede porque mi Dios cumple lo que promete. Mi Dios nunca nos falla. Isaías 35, versículo 1 al 10 dice algo muy, muy lindo, y quisiera leértelo. Dice así: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto, alguien tiene que escribir amén si cree esta palabra. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca
Habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Pero permítame por favor pedirle que leamos el último versículo, el versículo 10. Dice así, la última parte del versículo 10 dice: se acabarán el llanto y el dolor, y solo habrá alegría y felicidad. Dios es tan hermoso que Él sabe que aunque hoy estemos pasando por desiertos, a veces lo que se necesita no es cambiar el desierto, sino cambiar nosotros. Porque esta palabra me recuerda que ese terreno siguió siendo desierto. Lo que pasa es que del desierto brotó vida, porque eso es lo que Dios hace. Y quiero terminar. Le pedí a los muchachos que me ayudaran con una canción. Es una canción muy hermosa que quiero que cantemos en este momento. Es una canción que compuso un adorador norteamericano, Matt Riemann se llama, y él escribe en el primer verso de su canción una frase muy linda que dice: aunque camine por valle desolado y de muerte, tú estarás conmigo. Un grupo mexicano hizo una adaptación de esta canción. La volvió famosa en nuestro idioma. La cantamos hace ya muchos años. Y los chicos la prepararon y quiero que la cantemos precisamente en este momento. Y le digas al Señor con todas tus fuerzas. Y le digas: aunque pase por momentos de dificultad, aunque pase por momentos de adversidad, aunque pase por momentos de desolación, estoy seguro que tú nunca me vas a soltar. Yo quiero que alguien pueda escribir esa frase ahí, escríbalo por favor, y ponga: aunque camine por tierras áridas, tú no me soltarás. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, tú no me soltarás. Dios ha prometido estar con nosotros. Y vamos a decirle con todas nuestras fuerzas a Él que creemos y descansamos en sus promesas.